Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 54 y vamos a leer Números 5. Orden de expulsar a los ritualmente impuros. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: ordena a los israelitas que saquen fuera del campamento a todas las personas que tengan lepra o que sufran de flujo o que hayan quedado impuras por tocar un cadáver. Que los saquen fuera del campamento, sean hombres o mujeres. Así no harán impuro el campamento donde yo vivo en medio de ellos. Los israelitas obedecieron la orden que el Señor dio a Moisés y sacaron fuera del campamento a aquellas personas. Ley sobre daños y perjuicios. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando un hombre o una mujer es infiel al Señor y causa algún perjuicio a otra persona, comete un pecado y deberá reconocerlo. Además, deberá dar a la persona perjudicada como compensación el equivalente al daño causado más una quinta parte. Si la persona perjudicada ya ha muerto y no hay ningún pariente cercano a quien darle la compensación, será para el Señor y en beneficio del sacerdote, además del carnero que el sacerdote deberá ofrecer para obtener el perdón por el pecado de esa persona. Toda contribución y ofrenda que los israelitas consagren al Señor y que lleven ante el sacerdote será para el sacerdote. Todo lo que se consagre al Señor y se lleve al sacerdote será para el sacerdote. Ley en caso de celos. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: pueden darse el caso de que una mujer sea infiel a su marido y tenga relaciones con otro hombre sin que su marido lo sepa, y que, aunque ella cometa este acto que la hace impura, no hay pruebas de ello y la cosa quede oculta por no haber sido ella sorprendida en el acto mismo. En este caso, puede ser que el marido se ponga celoso por causa de su mujer, pero también puede darse el caso de que el marido se ponga celoso aun cuando su mujer sea inocente. En ambos casos, el marido llevará a su mujer ante el sacerdote y presentará como ofrenda por ella 2 kilos de harina de cebada, pero no derramará aceite ni incienso sobre la harina, pues es una ofrenda por causa de celos, una ofrenda para poner al descubierto un pecado. El sacerdote hará que la mujer se acerque y la presentará al Señor. Luego tomará un poco de agua sagrada en una vasija de barro y mezclará con ella un poco del polvo suelto del santuario. Hará asimismo que la mujer se coloque delante del Señor, le soltará el pelo y le pondrá en las manos la ofrenda por causa de celos para poner al descubierto un pecado. Él, por su parte, tomará en sus manos el agua amarga que trae maldición. Entonces le tomará juramento a la mujer y le dirá: si no has tenido relaciones con otro hombre, ni le has sido infiel a tu marido, ni has cometido con otro hombre un acto que te haga impura, que no te pase nada al beber esta agua amarga que trae maldición. Pero si le has sido infiel a tu marido, si has tenido relaciones con otro hombre y has cometido así un acto que te hace impura, que el Señor te convierta en ejemplo de maldición ante el pueblo y haga que el vientre se te hinche y que tu criatura se malogre. Este castigo te vendrá al beber esta agua que trae maldición. Y la mujer responderá: amén. Entonces el sacerdote pondrá esta maldición por escrito y la borrará con el agua amarga. Después hará que la mujer beba esa agua para que le provoque amargura dentro de sí y recibirá de manos de ella la ofrenda por causa de celos para presentarla ante el Señor. Luego colocará la ofrenda sobre el altar y enseguida tomará un puñado de la ofrenda de cereales y lo quemará en el altar como ofrenda de recordación. Después que el sacerdote haya hecho beber a la mujer el agua amarga, si ella ha sido infiel a su marido, esta agua que trae maldición provocará amargura dentro de ella y hará que el vientre se le hinche y que la criatura se malogre y la mujer se convertirá en ejemplo de maldición entre su pueblo. Pero si la mujer es inocente, no le pasará nada y podrá tener hijos. Esta es la ley para los casos en que una mujer le sea infiel a su marido y él se ponga celoso, o en los que simplemente se ponga celoso el marido por causa de su mujer. El marido deberá presentar a su mujer ante el Señor y el sacerdote hará con ella lo que manda esta ley.
El marido no será considerado culpable, pero si la mujer es culpable, ella sufrirá su castigo. Números 6. Normas para los nazareos. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Di a los israelitas lo siguiente: si un hombre o una mujer hace promesa de consagrarse al Señor como nazareo, no podrá beber vino, ni ninguna bebida fermentada, ni vinagre hecho de vino o de bebidas fermentadas, ni jugo de uva, tampoco podrá comer uvas ni pasas. Mientras dure su promesa, no podrá comer nada de lo que produce la vid, sea lo que sea. Tampoco podrá cortarse el cabello, sino que se lo dejará crecer hasta que termine el plazo fijado a su promesa, pues debe mantenerse consagrado al Señor. Durante ese tiempo tampoco podrá acercarse a un cadáver, ni siquiera en el caso de que muera su padre, su madre o algún hermano o hermana, para no quedar impuro, pues está obligado a mantenerse consagrado al Señor. Todo el tiempo que dure su promesa estará consagrado al Señor. Si alguien muere de repente junto a él y le vuelve así impuro el pelo que él tenía consagrado al Señor, deberá raparse la cabeza 7 días más tarde, es decir, el día señalado para su purificación. El 8º día llevará al sacerdote 2 tórtolas o 2 pichones de paloma a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote ofrecerá uno de ellos como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto, y celebrará el rito para obtener el perdón por el pecado cometido al tocar un cadáver. Este día volverá a consagrar su pelo al Señor y comenzará un nuevo periodo de consagración al Señor. El tiempo anterior no se tomará en cuenta, porque el pelo que había consagrado quedó impuro. También deberá llevar al Señor un cordero de 1 año como sacrificio por la culpa. Cuando termine el plazo de su consagración, el nazareo deberá ir a la entrada de la tienda del encuentro y ofrecerá al Señor un cordero de 1 año y sin ningún defecto como holocausto, una oveja de 1 año y sin ningún defecto como sacrificio por el pecado, y un carnero sin ningún defecto como sacrificio de reconciliación. También deberá ofrecer un canastillo de panes hecho de la mejor harina, sin levadura y amasados con aceite, hojuelas sin levadura rociadas con aceite, junto con su correspondiente ofrenda de cereales y de vino. El sacerdote ofrecerá ante el Señor el sacrificio por el pecado y holocausto, y ofrecerá el carnero como sacrificio de reconciliación, junto con el canastillo de panes sin levadura, y hará la ofrenda de cereales y vino. El nazareo se rapará la cabeza a la entrada de la tienda del encuentro y tomará el pelo que había consagrado y lo echará al fuego que arde bajo el sacrificio de reconciliación. El sacerdote tomará la espaldilla del carnero ya cocida, un pan sin levadura del canastillo y una hojuela sin levadura, y lo pondrá sobre las manos del nazareo, después que éste se haya rapado la cabeza. Entonces el sacerdote celebrará el rito de la presentación ante el Señor. El pecho del animal con que se celebra el rito de presentación y el muslo que se da como contribución al Señor son cosas sagradas y reservadas al sacerdote. Después de esto, el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley para el que hace la promesa de consagrarse al Señor como nazareo, y estas son las ofrendas que se le deben de presentar, sin contar cualquier otra cosa que esté en capacidad de ofrecer. Deberá cumplir lo prometido de acuerdo con lo establecido para estos casos. La bendición sacerdotal. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: diles a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan a los israelitas lo hagan de esta manera. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Así ellos pronunciarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Números 7. Ofrendas para la consagración del santuario. El día en que Moisés terminó de construir el santuario, lo consagró con aceite, junto con todos los utensilios del santuario y los del altar. Luego, los jefes de las tribus, los que habían ayudado a hacer el censo, fueron y presentaron al Señor como ofrenda 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, es decir, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada uno.
Todo esto lo pusieron delante del santuario. Entonces el Señor le dijo a Moisés: recíbeles las carretas y los bueyes y dáselos a los levitas para que los usen en los trabajos relacionados con la tienda del encuentro, según el trabajo que cada uno debe realizar. Moisés recibió las carretas y los bueyes y los repartió entre los levitas. A los descendientes de Gersón les dio 2 carretas y 4 bueyes, que era lo que necesitaban para sus trabajos. A los descendientes de Merarí les dio 4 carretas y 8 bueyes, que era lo que necesitaban para hacer su trabajo, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. En cambio, para los descendientes de Kehat no les dio carretas ni bueyes, porque las cosas consagradas que ellos tenían que transportar debían llevarlas en hombros. Cuando se consagró el altar, los jefes de las tribus llevaron sus ofrendas y las pusieron delante del altar. Entonces el Señor le dijo a Moisés: cada día será un jefe de tribu distinto el que lleve su ofrenda para la consagración del altar. El día primero llevó la ofrenda Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba 1,430 gramos y un tazón de plata que pesaba 770 gramos, según el peso oficial del santuario. Ambos llenos de la mejor harina amasada con aceite para la ofrenda de cereales. Además, un cucharón de oro que pesaba 110 gramos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para ofrecer como holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado y, por último, para el sacrificio de reconciliación, 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día llevó su ofrenda Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar, y ofrendó lo mismo que Naasón. El tercer día llevó su ofrenda Eliab, hijo de Elón, jefe de la tribu de Zabulón, y ofreció lo mismo que los anteriores. El cuarto día llevó su ofrenda Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El quinto día llevó su ofrenda Selumiel, hijo de Zuridasai, jefe de la tribu de Simeón, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El sexto día llevó su ofrenda Eliasaf, hijo de Reuel, jefe de la tribu de Gad, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El séptimo día llevó su ofrenda Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El octavo día llevó su ofrenda Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El noveno día llevó su ofrenda Abidán, hijo de Guidoní, jefe de la tribu de Benjamín, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El décimo día llevó su ofrenda Eliezer, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El onceavo día llevó su ofrenda Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El 12 día llevó su ofrenda a Jirá, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí, y ofrendó lo mismo que los anteriores. Así pues, cuando se consagró el altar de los jefes de las tribus de Israel, ofrecieron 12 bandejas de plata, 12 tazones de plata y 12 cucharones de oro. Cada bandeja de plata pesaba 1,430 gramos y cada tazón 770 gramos. En total, la plata de todas las bandejas y de todos los tazones pesaba 26,400 gramos, según el peso oficial del santuario. También había 12 cucharones de oro llenos de incienso que pesaban 110 gramos cada uno, según el peso oficial del santuario. El oro de todos los cucharones pesaba en total 1,620 gramos. Los animales para el holocausto fueron en total 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos de 1 año con sus correspondientes ofrendas de cereales y 12 chivos para el sacrificio por el pecado. Y los animales para el sacrificio de reconciliación fueron en total 24 becerros, 70 carneros, 70 chivos y 70 corderos de 1 año. Estas fueron las ofrendas para la dedicación del altar después de su consagración. Cuando Moisés entró en la tienda del encuentro para hablar con el Señor, escuchó que el Señor le hablaba desde encima de la tapa del arca de la alianza, de entre los 2 seres alados.
Pues muy bien, este ha sido nuestro día 54. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor le bendiga grandemente. Hasta pronto.